Queridos amigos de la sodalidad iniciática, hoy compartiremos juntos la meditación del propósito psicológico 23, las sociedades secretas. Siguiendo la senda que marcan las tradiciones, leeré el texto con fidelidad, tal como fue transmitido, pues es la obra la que contiene el poder de la iluminación y la iniciación. Después, añadiré algunos datos y reflexiones que mi alma ha captado y que han vibrado en mí. No son enseñanzas. La enseñanza solo está en la obra, en el texto del propósito. Lo que añado solo son comentarios, huellas personales de este camino, que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación es a que escuchen con el corazón y tomen aquello que en este momento su conciencia y su libertad sientan como propio. Y recuerden, los propósitos psicológicos son una vía iniciática. Hola amigos, llegamos al propósito 23. Por tanto, antes de iniciar la lectura, vamos a decir nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser, que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Y como sabemos, recordemos en qué etapa estamos. El propósito 23, ingresamos a Anahata de Vishuddha, las sociedades secretas, el signo Acuario, y con el elemento que estamos trabajando es el aire. Iniciemos con la lectura del propósito. Nosotros tenemos ahí una foto cuyo pie de página es símbolo de perdida gloria, la famosa Ciudadela La Ferriere, preámbulo. La fotografía que encabeza este libro apareció en la revista Rosa Cruz de California de noviembre de 1957 con la siguiente leyenda: símbolo de perdida gloria. Arriba se muestra la famosa Ciudadela La Ferriere, que siniestramente se destaca en la cúspide de una montaña casi inaccesible en la isla República de Haití. Construida por el rey Henry Christophe, gobernante de 1811 a 1820, es una de las maravillas arquitectónicas del mundo. Sus enormes piedras fueron arrastradas cuesta arriba hasta lo alto de las colinas escarpadas a través de una vegetación selvática. Al quedar terminada, se abarrotó con millares de balas de cañón y cañones que aún existen cubiertos de moho. Se dice que miles de esclavos perdieron la vida en esta construcción. El reinado de Christophe duró poco y la ciudadela nunca fue expuesta a un verdadero culto. Agradeciendo a esa casa americana de edición que rinde así honores a los descendientes de esa honorable familia, ¿será preciso agregar algunos comentarios? Sí, uno solo quizás, el que justamente si nuestros ancestros tenían la ambición de desplegar sus riquezas materiales, en nuestros días nosotros pensamos mucho más en construir ciudadelas espirituales, castillos fortificados de la cultura, la ciencia, el arte y, en fin, templos de dimensiones universales. Numerosos castillos de la aristocrática familia de La Ferriere están en ruinas hoy en día. Aún la señorial mansión del antiguo condado de La Ferriere en Francia, y no presentan más que hay algunos pedazos de muros enteramente deteriorados sobre tierras en las que no queda más que un nombre antes que dominios con valor mercantil. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que los tiempos han cambiado y que si la aristocracia de la moneda es aún codiciada por algunos ambiciosos sin escrúpulos, de especulaciones poco confesables, no es menos cierto que la nobleza del corazón tiene mucho más valor. La verdadera aristocracia es aquella del espíritu, aquella que cada uno puede obtener únicamente por un blasón ganado no a fuerza de guerras, sino de luchas por el perfeccionamiento del individuo. Si ciertos vestigios de vieja gloria hacen aún la admiración de algunos, por nuestra parte, nosotros intentamos unir a nuestra causa a los partidarios de la supremacía espiritual. Después de todo, esas maravillas arquitectónicas no son más que montones de piedras y preferimos, por nuestra parte, construcciones arquitectónicas de almas, que son los valores arqueométricos eternos, capaces de establecer el reino de la paz en el mundo. El gran guerrero que era, sin embargo, Napoleón decía: las más bellas batallas son aquellas ganadas sobre sí mismo.
Así, pues, haciendo poco caso a esa pretendida gloria perdida, nosotros estamos orgullosos hoy de nuestros actos o nuestros escritos que han despertado el interés de millones de seres que siguen ahora el ideal trazado por el fundador de la gran fraternidad universal, Serge Reynaud de la Ferrière. Vamos a desglosar todo este preámbulo para nosotros lograr captar lo que el maestro quiere y a propósito de que nos está hablando de esta gloria perdida. La ciudadela La Ferriere es una joya monumental de la historia haitiana y una de las fortalezas más impresionantes del continente americano. ¿Qué es la ciudadela La Ferriere? Es una fortaleza militar construida entre 1805 y 1820 por orden del rey Henry Christophe, uno de los líderes clave de la independencia de Haití. Se encuentra en la cima de la montaña Bonnet, cerca de Milot, en el norte de Haití, a unos 900 metros sobre el nivel del mar. Fue diseñada como defensa ante un posible intento de reconquista por parte de Francia tras la independencia haitiana. Las características que tiene son impresionantes, dimensiones colosales, ocupa unos 10.000 metros cuadrados y podría albergar hasta 15.000 soldados. El arsenal intacto contiene más de 150 cañones y miles de balas de cañón, muchas de ellas aún visibles. Una construcción épica, se estima que participaron más de 20.000 trabajadores, muchos de ellos esclavizados en condiciones extremadamente duras. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1982. Es considerada por muchos haitianos como la octava maravilla del mundo. Aparecen billetes, monedas y libros escolares como símbolo nacional. Henri Christophe nació esclavo y no era francés. Su historia es un poderoso ejemplo de transformación y resistencia. Nació el 6 de octubre de 1767 en la isla de San Cristóbal, actual Saint Kitts, en el Caribe. Era de ascendencia africana, probablemente del grupo étnico Bambara o Igbo. Fue llevado como esclavo a Santo Domingo, la colonia francesa que luego se convirtió en Haití, donde trabajó en un hotel y eventualmente logró obtener su libertad. Participó en la revolución haitiana y se convirtió en general del ejército. En 1807 se proclamó presidente del estado de Haití en el norte. En 1811 se autoproclamó rey con el nombre de Enrique I de Haití, estableciendo una monarquía en la región norte del país. Su vida es una de las más fascinantes de la historia del Caribe, de esclavo a monarca, constructor de fortalezas como la ciudadela La Ferriere y símbolo de la lucha por la dignidad y la independencia. De la historia que cuentan de Henri Christophe, parece ser que él era muy consciente del poder simbólico. Al nombrar su fortaleza más imponente con un nombre francés, podría haber estado reclamando autoridad sobre el legado colonial, demostrando sofisticación política al integrar elementos europeos en su monarquía haitiana, creando continuidad histórica para que su reinado no pareciera una ruptura total, sino una evolución. También es interesante que la ciudadela sea conocida alternativamente como Ciudadela Henri Christophe, lo que refuerza su papel como símbolo personal de poder y resistencia. Veamos algo más sobre la fotografía y la leyenda que nos plantea el maestre. La descripción que menciona el maestre sobre la publicación en la revista Rosa Cruz de 1957 es bastante fiel a la realidad. La ciudadela realmente se alza de forma dramática sobre un paisaje selvático y su historia está marcada por sacrificios humanos, ambición política y una visión de resistencia. Aunque nunca fue atacada, su sola presencia era un mensaje de poder y autonomía. El personaje que da nombre a la ciudadela La Ferriere, el barón de La Ferriere, es algo misterioso. Según algunas fuentes haitianas, Henri Christophe nombró la ciudadela en honor a un predecesor colonial o figura militar francesa llamada barón de La Ferriere, pero no hay registros detallados sobre su vida o papel específico en Haití, lo que sugiere que pudo haber sido un administrador colonial o oficial militar destacado en la región norte antes de la independencia.
Algunos historiadores sugieren que el nombre podría haber sido una invención o reinterpretación. En ese caso, la Ferriere podría derivar de términos franceses como la Ferriere relacionado con hierro, evocando fuerza y resistencia, muy apropiado para una fortaleza. Señalan los historiadores que Christophe pudo haber inventado o reinterpretado el título como parte de su estrategia de crear una monarquía haitiana con estilo europeo. También es posible que el nombre La Ferriere se haya utilizado como símbolo de la fortaleza por su raíz en fer y hierro, más que como homenaje a una persona específica. El nombre La Ferriere sí existe como apellido en Francia y hay registros de personas con ese nombre, incluso en la política y en la literatura. Sin embargo, no aparece ningún barón de la Ferriere en los registros históricos franceses como título nobiliario formal relacionado con el periodo colonial en Haití. También indagamos sobre ese antiguo condado de la Ferriere en Francia y no hay evidencia clara de que haya un condado formal llamado Condado de la Ferriere como entidad política o feudal reconocida en Francia. Sin embargo, el apellido de la Ferriere sí existe en Francia y ha sido usado por varias familias aristocráticas. Tiene raíces profundas y está vinculado a regiones con tradición metalúrgica. El nombre Ferrieres proviene de raíces latinas relacionadas con el hierro, ferro. Hay localidades llamadas La Ferriere en distintas regiones de Francia, pero no todas están asociadas con castillos o nobleza. ¿Y qué hay de castillos? Sería la otra pregunta. Hay un castillo muy relevante, el castillo de Ferrieres en Bray, construido en el siglo XIX por el barón James de Rothschild. Es una mansión de estilo renacentista italiana ubicada cerca de París, aunque no está vinculado directamente con una familia de la Ferriere. Por tanto, la pregunta que surge es, ¿qué nos señala el maestro? Si no hay un barón de la Ferriere francés que se relacione directamente con la ciudadela en Haití, si no existe un antiguo condado de la Ferriere en Francia, ni castillos, podríamos decir que la mención guarda un secreto que es necesario develar, y la clave está en el apellido La Ferriere. Nos dicen que tiene su raíz en fer, hierro. Era un nombre común en lugares de Francia donde se trabajaba el hierro o había minas de hierro. Y entonces preguntémonos, ¿qué representa el hierro? Representa fuerza, resistencia, estructura, pero también rigidez y dureza. En muchas culturas el hierro es símbolo de protección, como en herraduras, y de poder transformador, como en la forja. Si establecemos correspondencias entre hierro y forja, un símbolo fascinante surge en nuestra memoria, el herrero. Mircea Eliade, en sus estudios sobre lo sagrado y lo profano, habla del herrero como una figura arquetípica que trasciende lo meramente técnico. Nos dice que es un mediador entre los elementos, un transformador de la materia, casi un alquimista. En muchas culturas tradicionales el herrero no solo trabaja con fuego y metal, sino que también posee un saber oculto, una conexión con fuerzas invisibles. ¿Por qué es tan poderoso este arquetipo? Porque el herrero encarna la idea de transformación, del caos al orden, de lo bruto a lo refinado, de lo invisible a lo tangible. Es una figura que trabaja con lo esencial, con lo que sostiene y protege, pero también con lo que puede destruir. Su dualidad lo hace fascinante. Nosotros nos encontramos con el herrero por excelencia. Recuerda en el propósito 7, Vulcano Hefestos. Y nuestro amigo Ananda Coomaraswamy nos reveló su función compartida con Atenea. Parece ser que es necesario que lo volvamos a escuchar. En la producción de algo hecho por arte, nos dice Coomaraswamy, o en el ejercicio de cualquier arte, están implicadas simultáneamente dos facultades, respectivamente, imaginativa y operativa, libre y servil. La primera consiste en la concepción de una idea en una forma imitable, la segunda en la imitación de este modelo invisible, en algún material que es así informado.
Por consiguiente, la imitación, que es el carácter distintivo de todas las artes, es doble. Por una parte, tenemos el trabajo del intelecto, nous, y por otra, el de las manos, cheir. Estos dos aspectos de la actividad creativa corresponden a los dos en nosotros, a saber, nuestro sí mismo espiritual o intelectual y nuestro ego sensitivo y psicofísico, que trabajan juntos. La integración de la obra de arte dependerá de la medida en que el ego pueda y quiera servir al sí mismo, o si el patrón y el trabajador son dos personas diferentes del grado de su comprensión mutua. Reconocemos que para que algo esté hecho bien y verdaderamente, es indispensable la cooperación de las manos como causa eficiente y del intelecto como causa formal. El propósito del presente artículo es llamar la atención a la expresión de esto mitológicamente en los términos de la relación entre Atenea y Hefestos, donde la primera es la diosa de la sabiduría que surgió de la cabeza de su padre Zeus, y el segundo es el titán herrero, cuyas maravillosas obras son producidas con la ayuda de Atenea como colaboradora. Atenea y Hefestos comparten una naturaleza común, al haber nacido del mismo padre, y viven juntos en un santuario común, o por así decir, en la misma casa. Ella es la mente de Dios, y es llamada también Teonoe, y él es el noble vástago de la luz. De ellos derivan todos los hombres su conocimiento de las artes, ya sea directa o indirectamente. Hefestos, famoso por su arte, ayudado por Atenea, la de los ojos brillantes, enseñó obras gloriosas a los hombres de la tierra. ¿O fue Prometeo quien les robó la sabiduría artística inmanente y el fuego? Y les dio a los hombres como una porción divina. De hecho, Atenea y Hefestos, concordando en su amor de la sabiduría y de la artesanía, eligieron juntos esta tierra nuestra como naturalmente adecuada para ser el hogar de la virtud y la sabiduría. Y en ella establecieron como nativos del terreno a hombres buenos y pusieron en sus mentes la estructura del arte del gobierno. Todo esto significa, dice Coomaraswamy, que el artista humano, digamos, el herrero en su fragua, en posesión de su arte tiene dentro de él a la vez una sabiduría y un método, una ciencia y una pericia, y que como un hombre integral, responsable de ambas operaciones, libre y servil y capaz por igual de imaginación y de ejecución, es a la vez de la naturaleza de Atenea y de Hefestos. Es Atenea quien inspira lo que Hefestos efectúa. En esta relación, la función de Atenea, en tanto que ella es la fuente de la causa formal o el modelo de la obra que ha de hacerse, es esencialmente autoritaria y paternal más bien que receptiva o femenina. Y no nos debe sorprender descubrir que a la inspiración del artista o al poder divino que le mueve se le llama a menudo el dios, el daimon inmanente o eros, es decir, el espíritu a quien la palabra inspiración misma señala. En nuestro peregrinaje por ese propósito 7, pudimos darnos cuenta que el fuego robado por Prometeo está formado por Atenea, la inteligencia de Dios, conocer las cosas divinas, la mente de la deidad, y Hefestos, Vulcano, el titán guerrero cuyas maravillas, sus obras son producidas con la ayuda de Atenea. Mejor dicho, el fuego divino entregado al hombre es Atenea y Hefestos. En ese momento del propósito 7 nos preguntamos, ¿y esto qué significa? Todo esto significa que el artista humano en posesión de su arte tiene dentro de él a la vez una sabiduría y un método, como nos dice Coomaraswamy, una ciencia y una pericia, y que como un hombre integral, responsable de ambas operaciones, libre y servil, y capaz por igual de imaginación y de ejecución, es a la vez de la naturaleza de Atenea y de Hefestos. Es Atenea quien inspira a lo que Hefestos efectúa. Y eso nos permite mirar el herrero como figura arquetípica
que está cargada de simbolismo profundo y aparece en muchas tradiciones como un personaje liminal, poderoso, transformador. Veamos la función del herrero desde el planteamiento de Mircea Eliade en su libro Herreros y Alquimistas. Colaborar con la naturaleza, ayudarla a producir con un tiempo cada vez más acelerado, modificar las modalidades de la materia. En todo esto, creemos haber descubierto una de las fuentes de la ideología alquímica. Es cierto que no pretendemos establecer una perfecta continuidad entre el universo mental del minero, del metalúrgico, del forjador y del alquimista. Si bien los ritos de iniciación y los misterios de los forjadores chinos forman, muy probablemente parte integrante de las tradiciones heredadas más tarde por el taoísmo y la alquimia china. Pero hay algo de común entre el minero, el forjador y el alquimista. Todos ellos reivindican una experiencia mágico-religiosa particular en sus relaciones con la sustancia. Esta experiencia es un monopolio y su secreto se transmite mediante los ritos de iniciación de los oficios. Todos ellos trabajan con una materia que tienen a la vez por viva y sagrada, y sus labores van encaminadas a la transformación de la materia, su perfeccionamiento, su transmutación. Vayamos a otro elemento clave en este preámbulo y preguntémonos cuál es la etimología del apellido. La palabra apellido viene del latín appellitus, participo pasivo de appellare, que significa llamar, nombrar, dirigirse a alguien. En latín, llamar o nombrar en el castellano medieval aparece como apellido, con el sentido de grito, voz con que se llama. Se conserva en textos del Cantar del Mio Cid. Luego pasó a significar nombre añadido al de pila, es decir, el nombre con que se llama además del nombre propio, lo que hoy entendemos como apellido. En resumen, apellido sería lo que se añade al nombre para llamar a alguien. Nombrar, llamar. Si ese es el significado de apellido, bien podríamos preguntarnos simbólicamente cómo podría leerse el acto de llamar o nombrar a alguien. El acto de llamar o nombrar puede leerse simbólicamente de varias maneras, porque no es solo una acción práctica, sino un gesto cargado de sentido humano y social. Podemos considerar algunas claves. Identidad. Nombrar es reconocer la existencia de alguien. Darle un nombre equivale a sacarlo del anonimato y situarlo en el mundo. El apellido en particular vincula a la persona con una historia, una genealogía y un linaje. Poder. El que nombra ejerce cierta autoridad, como en los relatos bíblicos donde Adán da nombre a los animales, o en la importancia de conocer el verdadero nombre en mitos y cuentos mágicos. El nombre confiere dominio. Llamar a alguien implica poder convocarlo, atraer su atención, marcar presencia. Relación y pertenencia. Llamar establece un lazo. Cuando se pronuncia el nombre de alguien, lo hacemos parte de nuestro mundo. El apellido funciona como un signo de pertenencia a una familia o comunidad, una forma de inscribir al individuo en una red social. Memoria y continuidad. El nombre y el apellido guardan la memoria de los antepasados y de las generaciones. Nombrar es, en cierto sentido, mantener viva una herencia. Entonces, simbólicamente, llamar, nombrar, es un acto de creación, reconocimiento y vínculo. Se da identidad, se establece poder, se teje relación y se preserva memoria. Ahora podemos considerar lo que el maestre señala. Nos dice simplemente que los tiempos han cambiado y que si la aristocracia de la moneda es aún codiciada por algunos ambiciosos sin escrúpulos, de especulaciones poco confesables, no es menos cierto que la nobleza de corazón tiene mucho más valor. La verdadera aristocracia es aquella del espíritu, aquella que cada uno puede obtener únicamente por un blasón ganado no a fuerza de guerra, sino de luchas por el perfeccionamiento del individuo. Este señalamiento nos lleva a la comprensión de que el propósito de este preámbulo es transmitirnos un apellido, de la Ferrière, que conlleva el linaje de la verdadera aristocracia,
que es aquella del espíritu y que puede ser lograda por las luchas por el perfeccionamiento del individuo. Y esta es la razón profunda por la que esta transmisión se da justo en lo que el maestro ha titulado preámbulo. Esta palabra, que viene del latín preámbulos, que se forma a partir de prae, antes de ambular y caminar, andar. ¿Qué nos dice? Preámbulo significa literalmente lo que camina antes o lo que va adelante. Desde una lectura más simbólica, el preámbulo sería para nosotros el umbral antes de entrar en la materia profunda. La preparación del terreno, como quien enciende el fuego antes de la forja. La respiración inicial antes del discurso, el gesto que anuncia lo que está por revelarse. En textos sagrados, el preámbulo suele contener la intención, el espíritu, la visión que da sentido a lo que sigue. Es como el primer golpe del martillo del herrero. No forja aún, pero anuncia la transformación. Si lo que acabamos de encontrar lo conectamos con lo que veníamos explorando sobre el apellido Laferriere y el arquetipo del herrero, podríamos decir que el preámbulo es el acto ritual previo a la forja. El momento en que se invoca el fuego, se prepara el metal y se establece la intención de lo que se va a crear. Los símbolos y los arquetipos tienen una forma misteriosa de abrir puertas internas. Podríamos imaginar que este apellido guarda la huella simbólica de un linaje de forjadores, personas que transforman, que trabajan con lo invisible, que tienen una relación íntima con el fuego, el metal y la creación. Buscar sentido, transformar lo cotidiano en algo significativo también es trabajo alquímico. Podríamos preguntarnos a qué fuego se refiere, y nosotros sabemos que es con ese fuego que se renova la naturaleza. En síntesis, lo que hemos hecho es un trabajo de orfebrería simbólica. Veamos cada uno de esos elementos trabajados. Primero, la ciudadela como hecho histórico y como símbolo. He hecho una fortaleza monumental, fruto del esfuerzo descomunal de un pueblo recién emancipado, levantado por un rey que fue esclavo y que encarna la dignidad conquistada. Como símbolo tenemos lo visible, los muros, los cañones, que podríamos verlos como un espejo de lo invisible, la resistencia, la fuerza del espíritu. Aunque quedó como ruina, sigue siendo un grito de autonomía. El apellido de Laferriere nos lleva a hierro, fer, y el arquetipo del herrero. El maestre parece tender un puente entre el hierro material que construye cañones y fortalezas al hierro espiritual, la fortaleza interior. El apellido ya no es solo linaje externo, sino llamado a pelear. Nos convoca a recordar que llevamos dentro el fuego del herrero y la sabiduría de Ateneo. Y el herrero como arquetipo, la conexión con las enseñanzas de Eliade y Coomaraswamy es luminosa. El hierro trabaja en dos planos a la vez, el de la idea, Atenea, y el de la ejecución, Hefestos, tal como cada buscador espiritual debe forjar en sí mismo lo que primero concibe en visión. Y nosotros sabemos que forjar es transformar el fuego invisible en acción concreta, el caos en forma, la debilidad en fortaleza. El apellido Laferriere, leído simbólicamente, sería entonces el linaje de los forjadores, aquellos que trabajan con el fuego que renueva. Y el sentido del preámbulo, nuestro hallazgo con el etimón preámbulos es clave. El preámbulo como el paso antes del golpe del martillo que aún no forja, pero anuncia. Así, este preámbulo no es solo introducción, es un acto ritual previo donde el maestre convoca al fuego, al hierro y a la nobleza espiritual que deben guiar lo que sigue en la obra. Y el giro de la aristocracia, del linaje de sangre al linaje del espíritu, de castillos de piedra a ciudadelas interiores, de batallas externas a conquistas de sí mismo. El verdadero apellido que nos transmite no es el histórico, sino el espiritual.
pertenecer al linaje de quienes luchan por perfeccionarnos, de quienes hacemos de nuestra vida una fragua. En pocas palabras, el preámbulo es un ritual de nombramiento. Al evocar la ciudadela La Ferriere, el maestro nos entrega un apellido simbólico, el de los forjadores de sí mismos, los nobles de espíritu. Nos recuerda que antes de entrar en la enseñanza debemos encender el fuego, disponernos a ser metal vivo en manos del guerrero interior. Así, el preámbulo es a la vez memoria histórica, signo simbólico y llamado espiritual. El maestro nos entrega un apellido, no para vanagloria externa como él mismo señala, sino como herencia interior, la de las que saben forjarse en el fuego. La propuesta sería entonces leer la enseñanza ahora como quien porta un apellido, no como un texto ajeno, sino como una herencia viva que se encarna en cada uno de nosotros, nombrados, llamados, vinculados a un linaje simbólico. Eso transforma la mirada. Ya no es solo historia, ya no son solo datos, ni solo filosofía, sino identidad espiritual. Ingresemos, por tanto, al propósito. Las sociedades secretas. Las construcciones de castillos han costado siempre la vida a muchos seres humanos, quizás menos por otra parte que la construcción de esos grandes templos de antaño. No citemos, por ejemplo, más que las pirámides de Egipto, donde perecieron millares de esclavos. Y aquí una nota. Uno se imagina cuánto han podido costar en vidas humanas las 60 o 70 pirámides que se encuentran en Egipto. Por otro lado, eso es quizás una de las primeras persecuciones contra los judíos, ya que fueron sobre todo ellos a quienes los faraones emplearon como obreros en el trabajo obligatorio. Además, casi todos los egipcios han participado sin duda en ese trabajo, ya que estaba de uso que se reclutara así la mano de obra gratuita por un periodo de 6 meses a un año. Pero existen otras obras de ese género un poco por todas partes del mundo, en las cuales se rinde homenaje al organizador, al constructor, al arquitecto o aún simplemente a aquel que dio la orden, perdiendo de vista toda la multitud de esos humildes trabajadores que en su mayoría no fueron ni siquiera pagados. Se cierra la nota. Es que ese género de edificaciones da testimonio no solamente de la riqueza del ordenador o propietario, sino que hasta permitía al señor atrincherarse en un dominio privado en el cual podía organizar su vida como bien le pareciera. Es inútil insistir sobre las orgías que han podido desenvolverse y sobre las torturas atroces infligidas a los enemigos, o aún sobre todas las muertes espantosas en el fondo de los calabozos, debidas a venganzas personales. El maestro nos está planteando una visión crítica y simbólica sobre las grandes construcciones históricas, especialmente las pirámides egipcias, como monumentos de poder construidos sobre el sufrimiento humano. Pero, ¿qué dice la evidencia histórica actual? Vamos a desentrañar ese tema con cuidado. Las pirámides fueron construidas por esclavos. Durante siglos se creyó que las pirámides, especialmente las de Giza, fueron construidas por millares de esclavos, como afirma el maestro. Esta idea fue popularizada por autores clásicos como Heródoto y reforzada por representaciones en películas y textos religiosos. Sin embargo, la arqueología moderna ha desmentido esa versión. Excavaciones en el área de Giza han revelado ciudades de obreros con viviendas bien organizadas, panaderías, cervecerías y hospitales rudimentarios. Los trabajadores eran campesinos reclutados temporalmente, especialmente durante la inundación del Nilo cuando no podían cultivar. Muchos eran obreros especializados, bien alimentados y organizados en equipos. Incluso se han encontrado tumbas decoradas para algunos de ellos, lo que indica respeto social. ¿Participaron los judíos en la construcción? La idea de que los judíos fueron esclavizados para construir las pirámides proviene principalmente de interpretaciones bíblicas, pero no hay evidencia histórica ni arqueológica que lo respalde. Las pirámides más famosas fueron construidas alrededor del 2500 a.C., mientras que los primeros registros de presencia hebrea en Egipto son mucho más tardíos, hacia el siglo XV a.C. o después. Los egiptólogos coinciden en que no hay conexión directa entre los hebreos y la construcción de las pirámides. Bueno, murieron muchos en la construcción de las pirámides, aunque algunos no fueron esclavos.
Sí hubo sufrimiento humano, las condiciones eran duras y es probable que muchos obreros hayan sufrido accidentes, enfermedades o agotamiento. No hay cifras exactas de muertes, pero se estima que entre 25.000 y 30.000 personas trabajaron en la Gran Pirámide de Keops. Sin embargo, es importante considerar que el maestre parece usar las pirámides como símbolo de opresión, poder y olvido de los humildes. Aunque la historia real es más matizada, el mensaje sigue siendo válido. Las grandes obras suelen rendir homenaje a los poderosos mientras que los trabajadores quedan en el anonimato. Volvamos a la lectura del propósito. El castillo de Tifaugues en Vendée es en ese aspecto de triste memoria para los franceses. En efecto, era en ese lugar retirado que operaba Gilles de Rais, a quien se duda a veces de llamar Barba Azul. Gilles de Bretaña, barón de Rais, fue mariscal de Francia y aún preceptor de Juana de Arco. Estaba entre los señores más ricos de Europa y no tenía nada que envidiar a nadie. No obstante, es por desequilibrio mental, por deseo orgulloso del conocimiento mágico o para satisfacer a algunas organizaciones ocultas. No queda menos por ello que él se daba la más baja e infame criminalidad. Y otra nota. Se ignora aún hoy día las verdaderas razones de sus crímenes. Se ha insistido inclusive en que algunas faltas se habrían cometido quizás para esconder intrigas políticas. Las confesiones de toda clase de crímenes era cosa corriente bajo los efectos de la cultura de la tortura al inculpado. Cierra la nota. Habiendo estudiado alquimia con Sile, cura de San Malo, se dio rápidamente cuenta de que sus conocimientos en brujería no eran suficientes para llegar a cosa alguna. Así pues, buscó un alquimista digno de ese nombre y lo encontró hacia mediados del año 1438 en Florencia, en la persona del sacerdote Francesco Prelati. Este último había hecho serios estudios religiosos y recibido la tonsura de obispo de Arezzo. Prelati se daba a la geomancia y conocía la alquimia por haber sido alumno del médico florentino Juan de Fontanel. En fin, el joven brujo de 24 años de edad fue a Tifauges, donde iba a hacer de Gilles de Rais un criminal sádico. Ante todo, es preciso impregnarse bien de la época. Nos encontramos en el siglo XV y los pueblos viven en el terror de Satán. Rolando Villeneuve escribe en 1953: el poder ejercido por Satán sobre el mundo es incuestionable y nadie querría ponerlo en duda. Pero los teólogos continúan la disputa sobre las razones de su caída y la época en la cual se produjo, habiéndose contentado San Juan con decir en el Apocalipsis: el gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satán, que sedujo a todo el mundo, fue precipitado en tierra y sus ángeles fueron precipitados con él. Para San Justino, Santa Irinea, San Cipriano, Tertuliano, Lactancio, San Gregorio de Nice, la caída de Satán sería debido a los celos. Para Orígenes, San Jerónimo, San Ambrosio, San Hilario, San Agustín, Duns Scott, se debería al orgullo. La existencia de demonios fue afirmada en todos los tiempos por los más ilustres doctores de la Iglesia. El mismo Santo Tomás de Aquino escribía: la fe católica quiere que los demonios sean algo que ellos puedan dañar por sus operaciones e impedir la obra de la carne. Suma teológica. Era pues normal que los hombres ciertamente débiles prefirieran aliarse con semejante monstruo humanamente presente, más bien que intentar combatirlo teniendo de antemano casi la certidumbre de ser vencidos. Así, el pacto con el diablo era muy frecuente en el siglo XV. En la mayoría de los casos se trataba de firmar una cédula con la propia sangre y enrolarse en la vía del satanismo. A veces era necesario también proteger algunas ofrendas al poder del infierno: gallo, paloma, tórtola, etc. Después de algunas experiencias en el castillo de Tifauges y en Rais, Prelati hizo prometer al mariscal de Rais el sacrificio de una mano, los ojos y el corazón de un niño. Desde ese instante, Gilles era un abominable criminal, condenable por todas las leyes y excomulgado en particular por la fe católica, bajo aquello que el Papa Juan XXII había denunciado ya en 1326 en su bula Desde lo alto de su atalaya
Aquellos que se alían con la muerte y hacen un pacto con el infierno, que hacen sacrificios a los demonios, recurren a los demonios para satisfacer a sus deseos depravados. Pero Prelati era aún más culpable, no solamente por enseñar la goesia a ese ilustre y triste alumno, sino porque le procuraba también polvos protectores, encantos, etcétera, cayendo así bajo la sanción del 36º canon del Concilio de Laodicea, que afirma que los sacerdotes y los clérigos no deben ser ni encantadores ni harán aquello que se llama amuletos, que son verdaderas almas, y todos aquellos que los llevaran sobre sí serán echados de la iglesia. Otra nota. Sorprende que la Iglesia de Roma estipule así su decreto, ya que desde el año 788 el culto de las reliquias y de las imágenes había sido instituido en el dogma católico. Era fuertemente aconsejado, pues, el llevar amuletos, pero aquellos confeccionados por el Vaticano y no por otros. Por otra parte, en 1478 el Papa Sixto IV condena el empleo de los talismanes, pero autoriza los suyos. Y en su bula pontificia dice: el contacto con esos medallones puede servir para la remisión de los pecados. Se cierra la nota. Las experiencias continuaron bajo la dirección de Prelati. Aparte de objetos, apariciones de demonios, conversaciones con el diablo, etc., el sacerdote había sido inclusive herido durante una de dichas operaciones mágicas. Hubert College, en Historia del Diablo, cita la opinión del cardenal Lepisier, quien en El mundo invisible admitió muy bien las operaciones que pueden producir los demonios, puesto que los ángeles, sin la cooperación de agentes intermediarios, pueden transferir cuerpos de un sitio a otro, hacer entrar en colisión sustancias pesadas, suscitar temblores de tierra y levantamientos de agua, destruir edificios. El reverendo padre de Tonquédec consagra un notable capítulo a Gilles y Prelati en su estudio sobre las enfermedades nerviosas o mentales y las manifestaciones diabólicas, París, 1938. El abad Rousseau da una opinión materialista. Nosotros pensamos que las retortas, los alambiques, los hornos no tenían la perfección de los empleados en nuestros laboratorios actuales. Escapes de gas habrían producido desórdenes orgánicos, comienzos de asfixia que el sabio, al recuperar sus sentidos, habría atribuido a Lucifer, fastidiado de ser molestado. Los incidentes mágicos no se detuvieron solamente en algunas heridas del sacerdote, quien, si debe creérsele, habría sido abatido por el diablo. La sangre debía correr en Tifaues y no se sabrá jamás exactamente el número de niñitos que fueron sacrificados. En su Historia de Francia, Michelet da la cifra de 140. En la época del proceso se estimaba el número en 800. En el segundo tomo de la gran enciclopedia ilustrada de las ciencias ocultas, el doctor Jules Regnard escribe: en el siglo XV, cuando se desarrolló el proceso del famoso Gilles de Laval, señor de Retz, del cual la tradición ha hecho barba azul, se encontró en el castillo de Tifaues los huesos de más de 200 víctimas. Por el contrario, el doctor Hernández y Salomón Reynac afirman que no hubo jamás víctimas, sino en la imaginación de los verdugos de Gilles. La historia nos enseña que en todos los tiempos y en todas partes tuvieron lugar así crímenes espantosos, sea para la satisfacción de infames criminales sádicos y la realización de todas las perversiones sexuales, sea como sacrificio a pretendidos demonios. En ciertas épocas esos odiosos atentados habían pasado entre las costumbres corrientes de su tiempo. Bueno, el maestre, con la historia de Gilles de Rais, el llamado Barba Azul, nos confronta con una pregunta que nos hacemos desde esa nueva mirada que nos propone en el preámbulo. Y para ello vamos a recurrir a Margaret Murray, autora que fue nombrada por el propio maestre en el propósito 21, la brujería, y el libro, El Dios de los Brujos. Hay un numeroso cuerpo de testimonios para mostrar que en el mundo primitivo de la Europa occidental el dios era sacrificado.
Los inquisidores cristianos están unánimes en este punto y los relatos directos de los juicios de las brujas confirman sus declaraciones. En los países en que se ofrecían tales sacrificios había tres métodos para matar a la víctima. Uno, por el fuego, y las cenizas se dispersaban sobre los campos o eran arrojadas a una corriente de agua. Dos, derramando sangre de modo que cayera sobre la tierra. Y tres, por alguna forma de asfixia. En este caso, el cuerpo era desmembrado y sus fragmentos enterrados en los campos, o era quemado y se dispersaban las cenizas. El Dios encarnado fue originalmente el rey o jefe de la tribu, pero después su lugar fue ocupado por un sustituto, al que durante un plazo se asignaban la categoría y las insignias de la realeza. Los reyes falsos, que eran muertos al cabo de un periodo determinado, son rasgos bien conocidos de las religiones primitivas. El significado subyacente del sacrificio de la víctima divina es que el Espíritu de Dios se aloja en un ser humano, habitualmente el rey, que así se vuelve dador de fertilidad para todo su reino. Cuando el hombre divino empieza a dar señales de vejez, se le da muerte para que el Espíritu de Dios no vaya a envejecer y debilitarse también, como su recipiente humano. Pero, mientras llega la hora del sacrificio, ninguna mano sacrílega puede levantarse contra el Dios encarnado, pues su muerte por accidente o designio significa un abrumador desastre para su pueblo. En cambio, cuando le llega la hora de morir, ninguna mano puede interponerse para salvarlo. En algunos lugares la época de la muerte quedaba indicada por señales de que se acercaba la vejez, como cabello canoso o pérdida de dientes. En otros lugares se fijaba un periodo de años, habitualmente de 7 o 9. Al ocurrir gradualmente los cambios inevitables en todas las costumbres humanas, un sustituto pudo sufrir en lugar del rey, muriendo en el momento en que el rey habría debido morir, alargando así la vida de éste. Esta es, en suma, la teoría y el culto del dios moribundo. La creencia se encuentra en todo el viejo mundo y en este siglo aún sobrevive en África. Fue dogma fundamental de la religión precristiana de Europa, creído y practicado tan ardientemente como entre los africanos de hoy. Para investigar el tema de la víctima divina del culto de las brujas es esencial dejar toda idea preconcebida, recordando siempre que las crónicas fueron escritas por las plumas apasionadas de monjes cronistas. Hay que acercarse al tema con el espíritu libre, como si la religión que vamos a investigar perteneciera al antiguo Egipto o a los modernos salvajes, que el sacrificio repetidamente se consumó durante el periodo histórico de Inglaterra y de Francia depende de pruebas que se aceptaría si se las presentara en relación con una religión oriental o africana. Hay indicios de que en Inglaterra el sacrificio se celebraba cada 7 años, en Normandía, Escandinavia y Francia cada 9. En el ciclo de 7 años, el rey Edmundo fue apuñalado en Buccleuch Church en mayo de 946, en noviembre de 2016, de 1016, Edmundo Cota de Hierro recibió la muerte, según algunas autoridades, por un voto del Wiccan. Y como la del Rojo, su muerte fue por medio de una flecha. En agosto de 1100, el Rojo cayó en el Bosque Nuevo. En todos estos ejemplos puede notarse que el mes fue uno de aquellos en que se celebraba algunos de los grandes sabbats. En el ciclo de 9 años el mes parece no importar. En esto las pruebas proceden básicamente de Francia y de Escandinavia. Se dijo que un rey tradicional de Suecia sacrificaba a un sustituto cada 9 años hasta haber ofrendado al noveno. Murió a edad avanzada antes de que llegara el momento de sacrificar al 10º. En el 792 dio muerte a Osred, rey de Northumbria. En 1035 Canuto murió o fue asesinado. En 1080, Walchere, obispo de Durham, fue muerto por el pueblo a las puertas de su propia iglesia. Debe señalarse que procedía de Lorena, la patria de Juana de Arco, y que cuando se lo conducía a Winchester para su consagración, la reina de Gita observó: «He aquí un noble mártir». En 1431, Juana de Arco pereció en la hoguera. En 1440 fue ahorcado Gilles de Rais. En la intersección de los dos ciclos, en 1170, Thomas Becket fue asesinado en Canterbury.
Presento ahora los testimonios para considerar como víctimas divinas a 4 conocidos personajes históricos: Guillermo el Rojo, Tomás Becket, Juana de Arco y Gilles de Rais. La Iglesia ha canonizado a 2 y execrado a 2, pero los testimonios muestran que, en los 4 casos, hubo factores subyacentes que fueron suprimidos por los cronistas de la Iglesia, factores que debemos buscar con objeto de comprender acontecimientos de otra manera. El libro de Margaret Murray, El Dios de los Brujos, es posible obtener el PDF en la web. Ella nos cuenta largamente esa historia y nos dice que concluye su estudio sobre Gilles de Rais que las pruebas ofrecidas de los asesinatos fueron extremadamente pueriles, pero su confesión falsa respondió a sus propósitos. Gilles deseaba morir y lo logró. Tuvo una fe inquebrantable en que se iría derecho al cielo, y las promesas de paraíso y gloria duradera que hizo a sus compañeros de suplicio no son la actitud mental característica de un criminal inhumano, sino que está en perfecta armonía con su carácter de Dios encarnado. Vistos a la luz de una religión pagana, los caracteres y las muertes del Rojo, Becket, Juana y Gilles resultan razonables y coherentes. En cada uno de ellos había encarnado el Dios moribundo. El Rojo murió como rey verdadero y los otros 3 como sustitutos para que su real señor pudiese vivir y reinar durante varios años más. Fraser también en su libro La Rama Dorada nos hace comprender muy bien ese Dios que está en el banner, el Dios cornudo, el Dios de los antiguos habitantes de la Europa. Nosotros podemos darnos cuenta que la versión que trae Margaret Murray es muy distinta a la historia oficial, que nos pinta a Gilles de Rais como el monstruo de barba azul. Ella lo ubica dentro del contexto de las supervivencias de la antigua religión, donde lo que la Iglesia llamó crimen atroz puede leerse como un sacrificio ritual del rey divino o su sustituto, un tema central en la antropología religiosa. Nosotros realmente podemos preguntarnos que por qué Murray nos entrega a Gilles y a Juana de Arco y el Rojo como víctimas sacrificiales que la vieja religión establecía, encarnando un rol arquetípico en el drama del Dios moribundo y renaciente. Parte de un drama sagrado con una función espiritual oculta. La Iglesia lo demoniza, pero el pueblo lo llora y lo recuerda con ritos de fecundidad. Nos recuerda lo que el maestre plantea en el preámbulo. Detrás de las glorias perdidas de castillos y de linajes, lo que permanece es la aristocracia del espíritu, que se gana con la entrega, con la transmutación personal. Leer la historia de Gilles de Rais desde la visión de Murray, sus análisis, va en síntesis a decirnos que el Dios cornudo es el rostro europeo del Dios moribundo y renaciente. Como les decíamos, Fraser, en ese libro famoso de él, La Rama Dorada, nos muestra un arquetipo universal de la fertilidad y el sacrificio. Murray lo interpreta como la supervivencia de un culto perseguido que explica muchos procesos medievales. Y ella dice que ese culto pervive hasta hoy, a veces oculto en tradiciones populares, a veces transformado en símbolos espirituales, pero siempre como eco de la aristocracia del espíritu, que no muere con las ruinas materiales. En el propósito 21, el maestro usa los términos oficiales de la Iglesia al hablar de Gilles de Rais. Lo presenta como barba azul, con toda la carga del crimen, degeneración y satanismo que la historia eclesiástica le adjudicó. No introduce el maestro ni críticas ni matices directos a esa versión. El maestre no niega la versión eclesiástica, ni en el propósito 21 ni en este propósito, pero tampoco la absolutiza. La usa como herramienta simbólica
Y aquí es donde la memoria de Murray resulta preciosa porque abre el contraste y permite captar que hay un doble nivel de verdad en el relato. La versión eclesiástica, la visión de Murray, que podríamos decir nos permite una visión iniciática, y lo que podríamos llamar la lectura simbólica del maestro. Tres miradas de Gilles de Rais. Leer nos toca a nosotros como magos ya, como el mismo maestro dijo en el propósito 22, nos toca a nosotros leerlo en varios planos. Y eso es lo que tratamos de hacer. Volvamos a la lectura del propósito. Mucho antes de que fuesen celebradas las demasiado famosas misas negras del abad Gibor, quien oficiaba sobre el cuerpo desnudo de su amante, Bodin, el autor de Demonomanía, cuenta que el 28 de mayo de 1574, a medianoche, durante el oficio de las tinieblas, Carlos IX asistía en Vincennes, cerca de París, a una misa dicha por un sacerdote apóstol, durante el curso de la cual un joven judío fue degollado. Una vez cortada la cabeza, esta fue colocada sobre la patena y obligada a predecir la muerte próxima del rey. Numerosos testigos han testimoniado la veracidad del hecho y se sabe que el rey en su delirio no cesaba de repetir: «Alejad esa cabeza». Esos hechos son casi clásicos de la historia de la brujería y están relatados en todos los textos que tratan de la cuestión, y aún por Rolando Villeneuve en su artículo número 22, quien escribía también: la Montespan no era la única en frecuentar a la envenenadora Lavoisin y al siniestro abad Gibor, sodomita, brujo y degollador de niños. La Palatina escribe que la sodomía es espantosa en París, a la vez que sacerdotes indignos hacen sacrificios al demonio y le degüellan víctimas, como los abades Olivier, Tournet, Rebours, Mariette, Meignan, Gilles Dabot, confesor del marido de Lavoisin, Bouvier y Girard, sacerdotes de San Lorenzo y del Santo Salvados, Duboisquier, Despan, Lemperrier, etc. Al siglo siguiente la situación no se ha modificado y las notas del teniente policía de Bicetre mencionan religiosos comprometidos en asuntos de costumbres y en la celebración de oficios satánicos. Francisco Laire, de 40 años, sacerdote de la diócesis de Bayeux, impío y escandaloso que hacía pactos con el diablo. Jean-François de Tourrolet, de 50 años, sacerdote que se ocupaba de invocaciones satánicas y a quien fue preciso poner en un cuarto aparte a causa de la corrupción de sus hábitos. Juan Antonio Pujar, recoleto apóstata, sedicioso, capaz de las más grandes crímenes, sodomita, que es un verdadero monstruo de abominación y que habría menos inconveniente en ahogar que en dejar vivo. Jacques Debret, eremita de Montmorency, libertino de malos hábitos, que a menudo ha hecho que las cosas sagradas sirvan a sus abominaciones y desórdenes. Jacques Lemarey, de 30 años, religioso, que debería ser escondido para honor de la religión. El marqués de Sade, pervertido sexual y condenado por sodomía en 1772, se interesaba más por el satanismo propiamente dicho, tal como se lo concebía en la Edad Media, que en las doctrinas ya profesadas en su tiempo por Cagliostro y Mesmer. Sus obras están llenas de arzobispos y jesuitas pederastas, de sacerdotes desvergonzados, quienes, tal como el prior Severino, pariente del Papa, son satanistas, necrófilos y a veces hasta antropófagos. En Halle, París, 1875, Huysmans afirma que los capellanes de la Misa Negra del canónigo Docre son sodomitas y que ellos debían serlo, pues su sacrilegio canalla sustituía a esa pureza de la infancia que quiere la Iglesia. Bueno, el propósito psicológico 23 parece repetir y ampliar temas ya tratados en el propósito 21. Los sacrificios, los pactos, la corrupción del clero. Y la pregunta que surge es: ¿a propósito de qué lo hace el maestro? ¿Por qué vuelve sobre los mismos personajes, sobre los mismos episodios? Creo que aquí hay varias claves para comprenderlo. Me asombra la fuente que cita. La revista Krapauliot es un diminutivo de Krapau, que significa sapo. Podría interpretarse como pequeño sapo, el título de esa revista, y que fue fundada en 1915 por Jean Galtier Boisseret.
La historia cuenta que comenzó como un periódico de trinchera durante la Primera Guerra Mundial. Con el tiempo se transformó en una publicación literaria y política con un tono provocador y escandaloso. Fue considerada una revista satírica francesa. El número 22 de 1953, citado por el maestre, parece haber abordado temas oscuros relacionados con la brujería y los escándalos de la corte francesa. En cuanto al contenido del artículo mencionado por Rolando Villeneuve, se refiere a personajes históricos envueltos en el famoso escándalo que vimos en el Propósito 21, que sacudió la corte de Luis XIV en el siglo XVII. Según los registros del número 22 de ese año, el tema central fue Amor y magia de Gilles de Rais a Rasputín. Este número incluía artículos sobre magia operativa, posesiones diabólicas y figuras históricas envueltas en esoterismo y escándalo. Por eso cita a Gilles de Rais, Rasputín y Madame de Montespan. Todo esto encaja perfectamente con el tono sensacionalista y audaz que caracterizaba a esta revista en esa etapa de posguerra. El artículo de Roland Villeneuve, citado por el maestre, aparece efectivamente en ese número. Villeneuve era conocido por sus estudios sobre ocultismo y personajes históricos oscuros, lo que refuerza la idea de que esta edición se sumerge en los rincones más turbios de la historia y de la magia. Este episodio no solo revela el lado oscuro de la corte más brillante de Europa, sino también cómo el miedo, la superstición y el poder se entrelazaban en formas inquietantes. Lo que narra el maestre en el Propósito 21 lo retoma ahora en este propósito, y eso nos lleva a recordar a Platón. Él reflexionó profundamente sobre el poder y sus peligros, especialmente sobre la república, donde analiza cómo debe organizarse una sociedad justa. Recuperemos lo que Platón decía. ¿Qué decía Platón sobre el poder? Platón creía que el poder sin sabiduría conduce al caos. Por eso proponía que los gobernantes debían ser filósofos, es decir, personas que buscan el bien común y conocen la verdad. En su famosa alegoría de la caverna, muestra cómo la mayoría vive en la ignorancia y solo unos pocos logran ver la realidad. Estos pocos deberían gobernar, pero no por ambición, sino por deber. También advertía que la corrupción es inevitable si el poder se concentra en manos de quienes buscan placer, riqueza o fama. En su clasificación de regímenes políticos, la tiranía es el peor de todos. Surge cuando un líder manipula al pueblo y se convierte en amo absoluto. Y los extremos, Platón veía cómo los sistemas degeneraban. La aristocracia, gobierno de los sabios, puede corromperse en timocracia, gobierno de los ambiciosos. Luego en la oligarquía, gobierno de los ricos, que degenera en democracia, gobierno de la multitud sin preparación. Finalmente, la democracia puede dar paso a la tiranía cuando el pueblo entrega el poder a un líder carismático que promete todo y termina oprimiendo. Platón no solo habló de los extremos del poder, sino que trazó un camino casi profético de cómo los sistemas políticos pueden degenerar si no se equilibran con virtud y conocimiento. Tal vez ese es el propósito que persigue el maestro, que veamos cómo funciona el poder. Volvamos a la lectura del propósito. Todo ello nos hace pensar en otro religioso célebre, sobrenombrado a menudo el monje lúbrico, Rasputín. Un desequilibrado trabajado turno a turno por sus deseos carnales y aspiraciones místicas, un ser capaz, después de noches de orgías, de tener semanas de éxtasis religioso, como dice Guilliard en El trágico destino de Nicolás II. Grigori Efimovich Rasputin era hijo de un chalán carretero del poblado siberiano de Pokrovskoye. Un día, encargado de llevar un novicio al convento de Verkhoturie, fueron atacados por una banda de lobos que Rasputín puso rápidamente en fuga por su poder hipnótico. Muy impresionado, el estudiante de teología le inquirió y lo animó a permanecer algún tiempo en el convento en lugar de regresar a su pueblito.
Su espíritu abierto y su facilidad de estudio hicieron la admiración de sus superiores, que lo iniciaron rápidamente en los misterios, ya que el claustro de Verkhoturye abrigaba a los monjes de una sociedad secreta de la Iglesia Ortodoxa. La cofradía de los hombres de Dios se plegaba a las reglas exteriores de la creencia ortodoxa cristiana, pero debía su poder a su esoterismo. El monje Macari aconsejó a Rasputín dejar el monasterio. El sabio afirmaba que Gregorio había sido escogido para enseñar, pero que para ello debía errar sobre la tierra y no reaparecer más que después de haber comprendido las palabras del Señor y estar dispuesto a repetirlas a los hombres. Fulop Miller, en Rasputín y las mujeres, parece haber comprendido muy bien el sentido profundo e iniciático del camino a recorrer, la vía. Él escribe, entre otras cosas: para ser capaz de recorrer el camino interior, él tenía necesidad del camino exterior, del peregrinaje de la vida errante, ya que la renovación del hombre por la muerte mística no puede cumplirse para el campesino ruso de otra manera que errando. Deja sus bienes, su patria, su casa y su familia. Deja, en fin, todo aquello que lo ata al suelo. Errar es una de las cosas más importantes del misticismo ruso. Hombres de todas las edades abandonan un buen día sus campos y su casa, desapegándose de todo, y parten hacia lo desconocido. Ellos mueren para sus próximos, pierden sus nombres, botan sus antiguos vestidos, queman sus papeles y olvidan mujer e hijos. Ellos van a errar, vagar o viajar errante. No escriben jamás, no dan noticias suyas a nadie durante años, ni sus familiares, ni sus amigos oyen hablar de ellos. Los errantes o peregrinos en ruso, stranikis, van de monasterio en monasterio, de pueblo en pueblo, echados por los gendarmes y aún por los popes, pero recibidos por los campesinos, que les dan hospitalidad en sus sótanos y les nutren. Se les llama también podpalniks, es decir, hombres de los sótanos. Ellos no solo recorren su itinerario preconcebido, Rusia y Siberia, sino que realizan también peregrinajes a los lugares santos como el Monte Athos, el Sinaí o Jerusalén. El maestro hace un corte radical respecto a lo que veníamos leyendo. Después de páginas cargadas de sombra, el maestro introduce a Rasputín y, en particular, el trasfondo de los starets y los peregrinos rusos, stranikis. Lo importante es que, aunque Rasputín suele quedar en la historia oficial como un monje lúbrico, el maestro no se queda ahí. Lo inscribe en la tradición mística rusa de los errantes y en la pedagogía espiritual de los starets. Este personaje ambiguo, Rasputín, pero cuya vida permite al maestro introducir una tradición espiritual auténtica, la del errar como vía de purificación. El valor simbólico del errar, ese texto al que se remite el maestro sobre los stranikis, es bellísimo. Describe cómo el peregrinaje exterior, vagar por Rusia, dejarlo todo, se convierte en la imagen del peregrinaje interior, de la muerte mística. Esto conecta con la idea central de este propósito 23: no construir castillos de piedra, sino ciudadelas espirituales. Ese Rasputín como figura liminal no aparece aquí como simple degenerado, sino como alguien que recibe una misión iniciática y que pasa por un proceso de vagabundeo místico. Es ambiguo, realmente es ambiguo, porque sus caídas carnales se conocen, pero también su poder de sanación, su magnetismo, su vínculo con lo esotérico. El maestro lo presenta como la síntesis de tensiones humanas: carne, espíritu, orgía, éxtasis, caída, revelación. El puente con el oriente cristiano es evidente cuando el maestro nos hace la referencia del monte Athos, al Sinaí, a Jerusalén. Eso no es casual. Sitúa la experiencia rusa dentro de la geografía sagrada universal. Los starets no son marginales, son parte de la gran corriente mística oriental, el otro pulmón de la cristiandad. Podríamos ver que el maestro hace un giro deliberado. Nos muestra primero el lado oscuro del mal uso del poder espiritual, Occidente, brujería, clero corrupto, sacrilegios.
Luego nos abre una ventana hacia otra manera de vivir lo religioso, más pura, más radical, más ligada al sacrificio interior, Oriente, los starets y los estranikis. Es como si el maestro quisiera equilibrar. Del horror de las perversiones clericales pasamos a la belleza del desapego y la errancia mística. El simbolismo del peregrinaje como una necesidad de recorrer el camino exterior para despertar el camino interior. El texto de Fuller-Muller es precioso, si pueden conseguir esa novela. Ahí se describe a los Straninskis, a los peregrinos errantes que abandonan todo, mueren para su vida anterior y recobran pueblos y monasterios viviendo del pan de los campesinos. Es la muerte mística a la identidad vieja. Es el desapego radical, el vivir como extranjero en el mundo. Rasputín combina orgías y éxtasis, así lo carnal y lo místico se entrelazan en su vida. Tal vez el maestro nos quiere mostrar ese arquetipo de contradicción interior que los seres humanos vivimos. Percibimos lo divino, pero al mismo tiempo estamos atrapados por la fuerza de nuestros instintos, de nuestras pasiones. Rasputín se convierte así en un espejo de nuestro dilema interior, de nuestro dilema interior humano. El alma que busca a Dios, pero que puede quedar desviada por el poder, la sensualidad o la fascinación del ego. El pacto que hacemos no siempre es con un demonio exterior, sino con nuestra propia contradicción. Vivir polarizados entre la luz y la sombra, cuando el trabajo iniciático que se nos plantea es integrar conscientemente el inconsciente, como el maestro ha señalado en los propósitos anteriores, y no es fácil, no es fácil, no es sencillo. Sabemos todo lo que cuesta, pero también volver a traer a Rasputín ejemplifica la doble cara de las sociedades secretas religiosas, lo místico y lo oscuro, lo ascético y lo corrupto. En síntesis, nosotros podríamos ver que lo que nos muestra el maestro es la sombra de la ambición que sacrifica lo más puro, la sombra en las instituciones, lo sagrado se prostituye en rituales colectivos, la sombra en el buscador espiritual cuando no supera la contradicción entre lo místico y lo carnal. En todos los casos, el maestro nos invita a ver el pacto con la sombra en diferentes niveles. En el nivel personal nuestro, en el nivel institucional, en el nivel existencial, para trabajarlos internamente como espejos de nuestra propia alma, sin sentimientos de culpa, sin justificarnos. Volvamos al propósito psicológico. Hemos analizado ya en esta serie de propósitos psicológicos la cuestión de ese peregrinaje interior y exterior. Le menciono el propósito psicológico número 4 en particular. En la India, 7 santuarios se escalonan desde el sur del país hasta el norte, en el Himalaya, como ruta sagrada tipo. Ese recorrido es efectuado por los sadhus, hombres santos, que al mismo tiempo desarrollan cada vez uno de los chakras, centros nervofluídicos de poder, que son, como ya lo sabemos, la equivalencia de 7 glándulas endocrinas principales, pero también los 7 grados iniciáticos de evolución tradicional. Si bien los peregrinos hacen así el recorrido geográfico de Ciudad Santa en Ciudad Santa, los yogis se contentan con hacer el trayecto interiormente, iluminando a fuego y medida los centros de fuerza, subida de Kundalini a través de los chakras, así como los 7 ríos sagrados que parten del Trans-Himalaya, teniendo su fuente alrededor del monte Kailas, cima espiritual del globo, van a arrojarse al mar. Las vibraciones de los 7 chakras vienen a agruparse en Brahma Rundra, apertura hacia la conciencia universal para reunirse a Param Atma. Los laberintos no eran otra cosa que el símbolo del peregrinaje, de los peregrinajes, y el enlosado de las iglesias es aún la representación emblemática para aquellos que no pueden trasladarse a Tierra Santa. Esa figura iniciática es también empleada en los mandalas, lo cual permite vivir mentalmente los peregrinajes. Y aquí una nota: pieza de metal, de tejido de papel, sobre la cual figuran signos y símbolos
que bajo el efecto de la voluntad del operador produce fenómenos supranormales. Por su concentración sobre el objeto inerte, éste se convierte en viviente y se mueve como todo un universo en evolución. Se cierra la nota. Errar es lo propio de los sadhus de Oriente, quienes raramente permanecen más de 3 días en el mismo lugar, mientras que los straniskis de Rusia son análogos a los sannyasis de la India. Estos usan un vestido especial, la Santa Gerrua. Y otra nota. El sannyasi es el estadio de abnegación completa. Los únicos bienes son entonces la lota o recipiente de metal y la gerrua, constituida por 2 piezas de tejido color ocre, rojo, azafrán, la una como esconde sexo y la otra anudada alrededor del taj. Cierra la nota. Una vez gurú, el sabio conserva a veces el uso de la gerrua, pero en realidad no tiene ya necesidad de signo distintivo. El gurú, textualmente disipador de tinieblas, es un maestro, un guía, un iniciado, que puede vivir como asceta, con disciplinas, o llevar una existencia aparentemente profana. Reside en un monasterio, en un santuario, en su ashram. Otra nota, colonia espiritual, lugar magnético donde vive un sabio, sea solitario, sea rodeado de sus discípulos. Aun si el maestro está ausente, la presencia de uno de sus discípulos da al lugar un carácter sagrado. Cierra la nota. O bien se mezcla con la muchedumbre vulgar, estará errando o instalado cómodamente en periodos de abstinencia o aprovechando todos los bienes de la naturaleza. Todas las libertades le están permitidas porque conoce también todas las disciplinas y porque él puede a voluntad dominar, controlar y dirigir sus pensamientos y sus actos hacia tales o cuales cosas necesarias para la realización iniciática de una meta bien definida. En el propósito encontramos una foto con el pie, el Sadhguru Mahatma Chandra Bala. Caminando en su ashram, el autor en aspecto de sannyasin, con su lota y vestido de la Santa Gerrua, Rasputín será en primer lugar Straniki. Después se convertirá en un auténtico starets. El starets en Rusia es casi el equivalente del gurú entre los hindúes. Bueno, a propósito de nuestra alma, el maestro hace un giro precioso. Después de mostrarnos las deformaciones del pacto con lo oscuro, nos entrega el camino luminoso del peregrinaje, que termina con una foto que a mi alma le ha hecho recordar a Víctor, ese amigo nuestro de la sodalidad iniciática, cuando él señalaba que la vida del maestro es necesaria verla como un arquetipo. Él hace una representación, decía, refiriéndose al maestro. Él es el personaje. Veamos algunas claves. El paralelismo Rusia-India. Los straniskis rusos, peregrinos errantes, y los sannyasis indios, renunciantes, viven lo mismo, un desprendimiento radical de lo mundano para recorrer un camino espiritual, el errar como camino iniciático, morir a lo viejo para renacer en lo divino. El doble peregrinaje, exterior e interior. Exterior, recorrido de lugares santos, los 7 santuarios de India, el monte Kailas, los monasterios rusos. Interior, recorrido de los chakras, la ascensión de la Kundalini hasta Brahma Rundra, unión con Paramatman. El peregrino recorre un mapa. El yogi recorre el mismo trayecto dentro de su cuerpo templo. El simbolismo universal. Laberintos medievales en las iglesias de Europa como sustituto del peregrinaje a Tierra Santa. Mandalas orientales como sustituto mental del camino sagrado. Todos los pueblos expresan en símbolos la misma verdad, el camino del alma hacia lo uno. El sannyasi y la gerrua. El sannyasi es el que entra en renuncia total, solo lleva la gerrua, vestido azafrán, y la lota, recipiente. Una vez gurú, puede conservar la vestimenta o vivir como un hombre común, porque ya no necesita signos exteriores. El verdadero iniciado domina sus pensamientos y actos. Puede ser asceta o vivir en medio del mundo porque su centro está en lo alto. El maestro está mostrando, por un lado, que la misma energía del peregrinaje puede desviarse o sublimarse. Errante por deseos y pasiones, orgía, corrupción, pérdida.
errante por renuncia y búsqueda de lo alto, iluminación, libertad interior. Y también nos muestra algo muy importante, que no necesitamos ir a los lugares, errar físicamente, que hay un peregrinaje interior tal vez mucho más importante. Ese peregrinaje para construir nuestro templo interior a través de la iluminación de nuestros chakras. Volvamos a la lectura del propósito. Dostoyevsky explica en Los hermanos Karamazov que el Estaret es un hombre que ampara vuestra alma y vuestra voluntad haciendo las suyas. Escogiendo un Estaret, usted renuncia a su voluntad y se da en completa obediencia, en pleno renunciamiento. El Estaret es un asceta que vive, sea un monasterio, sea una cabaña en medio del bosque. Es una especie de conductor de almas a quien se ha recurrido en los momentos de trastorno y sufrimiento. Se sabrá enseguida toda la historia de ese monje demasiado célebre. Profetizaba, curaba a los incurables y sobre todo tenía un gran éxito entre las mujeres. Comprendía las más grandes damas de la corte imperial de Rusia. Tantas cosas fueron escritas sobre ese diablo sagrado, como algunos lo han llamado, pero como giles de raíz no se sabrá jamás exactamente si Rasputín fue verdaderamente un monje lúbrico, saciando sus deseos carnales, o si era verdaderamente un maestro actuando por algunos métodos tántricos. Uno está tentado a creer a sí mismo que jugó un gran papel en la política, y es evidente que en cierto momento fue el único consejero del zar. También en eso se ignora qué meta pretendía, ya que si ese antiguo mercader de caballos podía ser un ambicioso, podía ser igualmente miembro de alguna sociedad secreta con una misión bien definida. Sorprende entonces que pudiera tratarse de un charlatán. Por otra parte, en 1906, Gregorio se presentaba en la Academia de Teología de San Petersburgo, donde fue recibido por el obispo Hermógeno. Discutió con el monje Leodoro, que era el más famoso predicador de la época, y fue, en fin, amigo del arquimandrita Teófano, confesor de la zarina. Por otro lado, fueron ellos quienes presentaron a Rasputín al Comité Central de los verdaderos rusos. Introducido en el Palacio Imperial, Gregorio le es presentado a la zarina por su mismo confesor. Nieta de la reina Victoria, pero alemana de nacimiento, la princesa Alix de Hesse se había convertido en la mujer del zar Nicolás II, de quien tuvo 4 hijos, Olga, Tatiana, María y Anastasia. Y aquí que después de la gran alegría de tener al fin un heredero varón, la zarina debía sufrir una espantosa y continua angustia. Su hijo, el archiduque Alexis, se encontraba atacado por la hemofilia, que en la familia Hesse se transmitía de generación en generación por las mujeres a sus hijos varones. Y aquí una nota larga. La hemofilia es una enfermedad incurable de la sangre que no se coagula. Cualquier choque determina en el enfermo una hemorragia que no se detiene y acarrea la muerte. Esta enfermedad había causado ya la muerte del hermano de la zarina, el duque de Hesse, y de su tío, el duque Leopoldo. Sus sobrinos, los hijos del príncipe Enrique de Prusia y de la princesa Irene, tercera hermana de Alejandra, sufrieron también desde la infancia. En sus memorias, el príncipe escribía: actualmente no es más un hecho discutido el que el poder de Rasputín sobre el zarevich fue efectivo. Cualquiera que fuese la llave que deba verse detrás de sus curaciones, la sugestión, el magnetismo o alguna otra fuerza desconocida. Cierra la nota. Los especialistas más eminentes se habían declarado impotentes y ni siquiera el célebre curandero tibetano Barmayev había podido curar al principito. Es entonces cuando Rasputín fue recibido y se convirtió en el más grande amigo del niño. Cree en la eficacia de mis oraciones, había declarado a Alexandra. Cree en el poder de mi intervención y tu hijo vivirá. La soberana dijo a la madre del príncipe Skritlov: he reconocido al enviado que Dios ha colocado cerca de mí. Y en su diario el zar escribía: he llegado a conocer a un hombre de Dios llamado Gregorio del gobierno de Tobolsk. Al cabo de muy poco tiempo, el hecho ya no era discutido por nadie. Rasputín detenía inmediatamente las efusiones de sangre por la imposición de sus manos. Mucho más, su poder fue reconocido a una distancia.
Aquellos que se dirigían a él por una simple carta veían desaparecer sus males, según tuvieron que reconocerlo sus mismos enemigos. Un día que Rasputín declaró querer hacer el peregrinaje a Jerusalén y la necesidad para él de regresar algún tiempo a Siberia, ¿no es una ¿No es eso una residencia en santuario? Había señalado, si me olvidáis o os desatáis de mí, la desgracia caerá sobre vosotros. El zarevich Alexis tuvo una recaída durante una cacería con su padre el zar y una crisis muy grave le puso en peligro. El doctor Maushfus, el profesor Fyodorov, el doctor Derevenko declararon desesperado el estado del zarevich. Las eminencias médicas se declararon la imposibilidad de calmar al pequeño Alexis y únicamente Rasputín podía hacer algo. La zarina descontrolada hizo advertir a Gregorio, quien telegrafió de inmediato: Dios ha querido ver tus lágrimas y escuchar tus plegarias. Ya no estés triste. Tu hijo vivirá, pero que los médicos no lo atormenten más. Todos los testigos están de acuerdo en reconocer de inmediato que el niño, desde que percibió el telegrama, declaró no sufrir más. De regreso, de nuevo, Rasputín detuvo en varias ocasiones las hemorragias o la fiebre del zarevich. En cuanto a profeta, lo era ciertamente, habiendo anunciado todos los acontecimientos y aún la revolución. Además, la historia cuenta que él dijo: cuando yo muera, el zar perderá su corona, lo cual se realiza el 12 de marzo de 1917, es decir, 2 meses y medio después de la desaparición de Rasputín y 16 meses más tarde, el 16 de julio de 1918, toda la familia imperial fue masacrada en Ekaterimburgo. Naturalmente, sus enemigos eran numerosos y las intrigas políticas se mezclaban con la lucha de clases. Pedro Aguilar, preceptor suizo del príncipe heredero y furioso adversario de Rasputín, tuvo que reconocer que la masa del pueblo ruso era favorable a Gregorio y se esperaban siempre actos de venganza de parte de los cortesanos celosos. Evidentemente, el hecho sobre el cual se ha insistido más al relatar la vida de Rasputín fue aquella doctrina secreta de los Christis, que pretende que para purificarse es preciso pecar, primeramente, ya que el camino que lleva hacia Dios pasa obligadamente por Satán. Así pues, todo comercio sexual con un starets es bendito, ya que librándose al sátiro sagrado que purifica el cuerpo, los adeptos daban un paso hacia Dios. Rasputín declaraba: Dios me ha concedido la ausencia del pecado. Cuando toco a una mujer es para mí como si tocase madera. Yo no tengo ningún deseo. Infundo en ella el espíritu de la santa ausencia de pasión y en mi contacto ella se convierte en tan pura y sagrada como yo. En su artículo El diablo sagrado, Jean Galvier Poissere cuenta: en la antecámara del padrecito Gregorio se codiaban monjas, campesinas, domésticas y mujeres públicas, al lado de grandes duquesas, condesas, bailarinas de estrellas y comediantes renombradas. Es después de la iniciación en los misterios de la santificación que las solicitantes podrían encontrarse admitidas entre los familiares del gran hombre. A una muchacha que un día se había negado a prestarse a Rasputín, una de las fieles más apasionadas y mujer casada le dijo sorprendida: ¿por qué no quiere usted ser de él? ¿Cómo puede uno negarle algo a un santo? La muchacha sorprendida respondió: ¿cómo puede usted ver ahí la santidad? Y además un santo tiene necesidad de amor. Gregorio convierte en sagrado todo lo que toca, declaró la adoradora con una gran convicción. ¿Estaría usted dispuesta a responder a sus deseos?, preguntó la muchacha. ¿Yo? Pero yo le he pertenecido ya y estoy orgullosa y feliz. Pero usted es casada. ¿Qué dice de eso su marido? Él está muy honrado. Cuando Rasputín desea a una mujer, eso es una bendición para ella y para toda su familia. En su estudio sobre Rasputín, ese autor escribe aún: todo hombre de Dios debe separarse de su mujer, y en su espíritu es condenada a la unión legítima bendecida por el Pope. El matrimonio, en efecto, no puede ser más que una institución odiosa, puesto que implica un lazo con la propiedad, con la casa, con la tierra. En revancha, la doctrina de los Christis no solamente autoriza, sino que hasta recomienda todas las otras prácticas del amor. Durante el curso de su vida errante, que duró varios años, Rasputín, al margen del clero,
Participó en varias ocasiones en los grandes misterios de las transformaciones maravillosas. Es en los vasos de los hombres de Dios que él se inicia en el milagro de la muerte mística, alcanzando al fin esa perfección a la cual debían llevarlo sus mortificaciones, sus peregrinajes y su renunciamiento a todos los bienes de la tierra. El acto místico se produce el sábado en una isba o en una cantera donde arden centenas de cirios y donde son agrupados alrededor de una pareja de honor todos los fieles, los hombres a la derecha, las mujeres a la izquierda. Al principio cantan lentamente, después se ponen a bailar en círculo, girando sobre sí mismos con una cadencia cada vez más rápida. Siendo necesario el estado de vértigo para el influjo divino, es girando como los derviches que ellos alcanzan el éxtasis. La humilde isba se transforma entonces en arca de los justos y la pareja privilegiada se convierte en el Cristo y la Virgen. Todos gritan, el Santo Espíritu está en nosotros. Enseguida empiezan a danzar más y más violentamente hasta que ruedan por tierra en convulsiones o éxtasis, después de haberse hecho fuetear hasta sangrar con el torso desnudo. Los hombres de Dios aprietan a la mujer sin ninguna consideración de edad ni de parentesco. Esa es la reyerta del pecado que no deja de recordar el final del Sabbat. Bueno, la pregunta que surge es, ¿cuál es esa doctrina secreta de los Christi? Necesitamos conocer al menos un poco de la historia de los Christi, también conocidos como Christi o Gisti, y su doctrina secreta que ha estado envuelta en misterio, controversia y leyenda. ¿Quiénes eran los Christis? Era una secta mística rusa surgida en el siglo XVII, separada de la Iglesia Ortodoxa rusa, fundados por Danili Filipovich en 1631 en la provincia de Kostromá. Se autodenominaban gente de Dios o Cristos, aunque el nombre Christis, que significa látigo en ruso, fue un apodo peyorativo por sus prácticas de autoflagelación. ¿Cuál era su doctrina secreta? La doctrina de los Christis se basaba en una visión profundamente mística y radical del cristianismo. Reencarnación de Cristo. Creían que Jesús se reencarnaba periódicamente en seres humanos elegidos, llamados starets o Cristos vivientes. Purificación a través del pecado. Sostenían que para alcanzar la pureza espiritual era necesario pecar primero, especialmente mediante actos sexuales seguidos de un arrepentimiento profundo. Esta idea se resume en la frase: el camino hacia Dios pasa por Satán. Éxtasis ritual. Practicaban reuniones secretas llamadas radenie, donde entraban en trance mediante danzas giratorias, cantos, flagelaciones y orgías, buscando una unión directa con el Espíritu Santo. Rechazo de la Iglesia oficial. No aceptaban sacerdotes ni textos sagrados, creían en la comunicación directa con lo divino. Y hemos preguntado, ¿Rasputín era Christi? Aunque Rasputín fue popularmente vinculado con los Christis, los historiadores no tienen pruebas concluyentes de que fuera miembro formal de la secta. Sin embargo, su comportamiento, sus ideas sobre la purificación espiritual a través del pecado y su rol como starets carismático encajan en la filosofía Christi. La frase que cita el maestre, Dios me ha concedido la ausencia del pecado, refleja esa creencia de que el contacto físico con él no era lujuria, sino santificación. Este tipo de espiritualidad extrema, donde el pecado se convierte en vía de redención, ha aparecido en otras corrientes místicas también, como los hermanos del libre espíritu en Europa, pero los Christis fueron únicos en su intensidad y en el contexto ruso. Otra pregunta que surge y que averiguamos es ¿quién fue Danil Filipovich? Vamos por partes para poder entender mejor a este personaje y su contexto geográfico. Danil Filipovich, también conocido como Danilo Filipov, fue un campesino ruso del siglo XVII, originario de la provincia de Kostromá. Según la tradición oral, fue el fundador de la secta mística de los Christis alrededor del año 1645. Se decía que era un soldado fugitivo que tuvo una experiencia espiritual en la
colina de Gorodino, en la actual oblast de Vladimir, donde el Señor de los ejércitos descendió sobre él y lo convirtió en un Dios viviente. Entregó a sus seguidores 12 mandamientos que incluían la prohibición del sexo, el alcohol y el lenguaje vulgar. Nombró sucesor a Iván Suslov, quien fue considerado un nuevo Cristo dentro de la secta. Aunque no hay evidencia escrita que confirme su existencia, su figura es central en la mitología de los Cristis y en la historia del misticismo ruso. Podemos notar que hay una aparente contradicción entre los mandamientos atribuidos a Danil Filipovich y las prácticas que luego se asociaron a los Cristis, ¿verdad? ¿Cómo veían a Satán? Es otra de las preguntas que surgen. Tratemos de entender estos temas con cuidado. ¿Contradicción o evolución doctrinal? Filipovich, como fundador, promovía una vida ascética, prohibición del sexo, del alcohol, del lenguaje vulgar. Su visión era más cercana a la de los starets tradicionales, pureza mediante el sufrimiento y la renuncia. Sin embargo, con el tiempo, los Cristis evolucionaron hacia prácticas más extremas y místicas. Bajo líderes posteriores como Iván Suslov, la secta adoptó la idea de que el pecado era un paso necesario hacia la redención. Es decir, había que descender al pecado para luego ascender a la gracia divina. ¿Qué significa pasar por Satán? No se referían a Satán como el enemigo absoluto de Dios, como en la teología cristiana tradicional. En su visión mística, Satán era una etapa del alma, una sombra que debía ser enfrentada y trascendida. El pecado, especialmente el sexual, era visto como una purificación por el fuego, una forma de romper con el ego y alcanzar el éxtasis espiritual. En otras palabras, no adoraban a Satán, sino que lo veían como un puente oscuro que debía cruzarse para llegar a la luz. Rasputín entonces parece haber adoptado esta versión posterior y más radical de la doctrina. Su idea de que el contacto sexual con él purificaba a las mujeres refleja esa visión de que el cuerpo puede ser un instrumento de santificación, no de corrupción. Por tanto, no es una contradicción, sino más bien una transformación interna de la secta. Lo que comenzó como una corriente ascética se volvió una mística de lo transgresado, algo así como pasar por la noche oscura del alma para alcanzar la iluminación. Vamos a entrelazar los hilos de estas corrientes místicas, cristis, gnosticismo, sufismo, aunque no lo vemos todavía, pero algo se nos ha dicho, el tantrismo, para descubrir cómo desde distintos rincones del mundo el ser humano ha buscado lo mismo, la unión con lo divino a través de caminos que desafían esa lógica convencional. Gnosticismo, el conocimiento como redención. El gnosticismo surgido en los primeros siglos del cristianismo propone que el mundo material fue creado por un demiurgo inferior y que la alma humana está atrapada en esta prisión. La salvación no viene por la fe ciega, sino por la gnosis, un conocimiento secreto, intuitivo, que revela la verdadera naturaleza divina del alma. Al igual que los cristis, los gnósticos creían que la caída en el mundo material, incluido el pecado, podía ser parte del proceso de redención si se comprendía espiritualmente. En ambos casos, el pecado no es el fin, sino el umbral que puede llevar a la iluminación si se atraviesa con conciencia. En el sufismo, el amor como disolución del yo. El sufismo es la corriente mística del Islam. Su meta es la aniquilación del ego, faná, y la unión con Dios. Los sufíes usan prácticas como la danza, la música y la poesía para entrar en estado de éxtasis. Aunque no promueven el pecado como vía, sí reconocen que el dolor, la pasión y la contradicción son parte del camino hacia la verdad. El sufismo comparte con los cristis la idea de que la experiencia directa de lo divino trasciende las normas religiosas externas. Rumi, el gran poeta sufí, decía: más allá de las ideas de bien y mal hay un campo, allí te encontraré. En el tantrismo, la energía como vehículo de trascendencia. El tantrismo, tanto en el hinduismo como en el budismo, enseña que la energía sexual y corporal puede ser transformada en energía espiritual.
A diferencia de las religiones que reprimen el deseo, el Tantra lo integra y lo sublima. El acto sexual ritualizado puede convertirse en una vía hacia el samadhi, ese estado de conciencia suprema. Aquí encontramos una resonancia directa con los Cristis. El cuerpo no es enemigo del alma, sino su instrumento de liberación. En el Tantra, como en la doctrina posterior de los Cristis, el pecado no es tal si se realiza con intención sagrada. El maestre nos ha llevado a conocer estas corrientes, y estas corrientes nos enseñan que la espiritualidad no siempre es lineal ni luminosa. A veces hay que descender al abismo para encontrar la luz, nos dice. Lo sagrado puede esconderse en lo profano y lo divino puede revelarse en lo más humano. Y nosotros sabemos que nuestra vida pasada fue así. Aún más, cada experiencia, cada circunstancia estuvo llena de contradicciones, de errores, de sombras. Todos pasamos por la noche oscura del alma para poder alcanzar la iluminación. Por ello es una clave iniciática el desapego. No nos identificamos con lo vivido, no es una carga, nada hay de qué arrepentirse, pues hemos aprendido a reconocer que el dolor, la pasión y la contradicción son parte del camino hacia la verdad. Con este pensamiento vamos a cerrar esta primera parte del propósito psicológico 23 y recordar que nosotros tenemos una vida propia, una circunstancia propia y que por lo tanto es con esa vida y con esas circunstancias que nosotros tenemos que aprender a ver, a darnos cuenta, a realizar las enseñanzas del propósito. Nos vemos dentro de poco.